Mi nombre es Valeria Danay Rosas López y hoy voy a hablar sobre el matrimonio igualitario. Primero me gustaría repasar algunos de los antecedentes que se han dado del matrimonio igualitario en nuestro país. El primero que yo encuentro es el que tuvo lugar en el 2001 con la adición de algunas palabras al artículo primero constitucional, en donde se prohíben toda clase de discriminación, y en este caso también se incluye la prohibición de discriminar por razones de preferencias sexuales. De ahí, desde el 2006, en el Distrito Federal, la legislación local reconocía a la unión entre personas del mismo sexo bajo la figura de sociedad de convivencia, y en Coahuila se había modificado el Código Civil para crear pactos civiles de solidaridad entre personas del mismo sexo. En ambos casos podemos ver que estas figuras pues no son equiparables con el matrimonio. Sin embargo, sí significaron por primera vez el reconocimiento y la regulación legal de estas uniones entre parejas del mismo sexo. Por lo tanto, yo lo veo como un logro hasta ese momento. Y fue a partir del 2009 que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reformó el artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal, en donde se estableció que el matrimonio era la unión libre entre dos personas, y de esta forma se elimina el precepto que decía que era la unión libre entre una mujer y un hombre. A pesar de que claramente hubo una oposición en contra de esta reforma, se alegó que la concepción del matrimonio ha ido cambiando junto con la evolución de la sociedad, y por lo tanto ahora el matrimonio está redefinido como los lazos afectivos, sexuales, de identidad, solidaridad y compromiso mutuos de quienes desean tener una vida en común. También se defendió que no existe un modelo de familia ideal, porque no siempre tienen que ser las familias con un padre, una madre y los hijos, ya que en nuestro país y en realidad en todo el mundo las familias son muy diversas. Después de esto es donde se empiezan a sumar otros estados, ya que se había establecido previamente que México, al ser una federación, sus entidades federativas tienen la libertad de legislar en materia civil sobre las uniones de las personas del mismo sexo. Actualmente hay varias entidades en las que se acepta, aunque se ha dado por diferentes vías. Por reformas legales en la Ciudad de México desde el 2010, en Coahuila desde el 2014, en Nayarit desde el 2015, en Campeche, Colima y Michoacán desde el 2016, en Hidalgo, Baja California Sur, San Luis Potosí y Morelos desde el 2019. Mientras tanto, en estados como Baja California Sur se ha dado desde el 2014, en Jalisco desde el 2016, en Chiapas y en Puebla desde el 2017, y en Nuevo León y Aguascalientes desde el 2019, pero esto se ha dado porque la Suprema Corte de la Nación tuvo que emitir un fallo para que se pudieran unir las personas del mismo sexo en matrimonio en estos estados. También tenemos el caso de Chihuahua, quien desde el 2012, por medio de una determinación que tuvo el gobierno del estado de manera administrativa basada en una sentencia, lo permite sin necesidad de una reforma legal. Y también el caso de Quintana Roo, quien desde el 2012 se mencionó que en realidad nunca se encontró restringida la figura del matrimonio en su Código Civil por un hombre y una mujer, por lo tanto pues es válido. Y ahora, hablando específicamente del estado de Oaxaca, el artículo 143 fue reformado bajo el decreto 771, aprobado por la 64ª legislatura de la entidad el 28 de agosto del 2019, y publicado en el periódico oficial número 40, segunda sección, el 5 de octubre del 2019. Con 25 votos a favor y 10 en contra, los legisladores avalaron el dictamen de proyecto de decreto, en donde se reformaron de hecho varios artículos del Código Civil, pero en este caso solo nos interesa el 143, y en donde se establecía antes que el matrimonio se trataba de la unión de un solo hombre y una sola mujer que se unen para perpetuar la especie. Pero es a partir de este año que se cambia el párrafo, y entonces ahora tenemos que el matrimonio es un contrato civil celebrado entre dos personas que se unen para realizar una vida en común y proporcionarse respeto, igualdad y ayuda mutua.
Los motivos emitidos en diversas iniciativas, incluyendo la que se aprobó, indican que es necesario proteger los derechos de las minorías, en este caso específicamente de la comunidad LGBTIQ, quienes han sido víctimas de discriminación estructural, estigmatización y muchísimas violencias en contra de sus derechos humanos. Los promotores de esta iniciativa, las diputadas Hilda Pérez Luis, Magali López Domínguez y el diputado Noé Doroteo Castillejos, indicaron que el cuerpo legislativo oaxaqueño tiene un compromiso y responsabilidad con ese sector que ha sido discriminado y marginado desde hace muchos años. También la legisladora Elim Antonio Aquino se pronunció a favor de esta reforma y precisó que la comunidad sexual tiene derecho a que, pues valga la redundancia, sus derechos sean reconocidos. Así, los requisitos para casarse en la entidad oaxaqueña son la solicitud de matrimonio, la presencia de los contrayentes o del apoderado legal, la original certificación de datos de nacimiento de los contrayentes, una identificación oficial de ambos contrayentes, un certificado médico expedido por un médico particular titulado o por alguna institución de salud como el IMSS o el ISSSTE, un convenio de régimen patrimonial en caso de pactar separación de bienes o sociedad conyugal voluntaria, y presentar como mínimo 2 testigos mayores de edad. En caso de que uno de los contrayentes sea extranjero, es necesario presentar un oficio de autorización expedido por la Secretaría de Migración, y en caso de que uno de los contrayentes o ambos sean solteros por divorcio o por defunción, es necesario presentar las actas correspondientes.